Lo primero que habría que saber del concepto de estrategia es que ha tenido una evolución a lo largo de muchos años. Quizá el referente más antiguo que tengamos sea un libro escrito hace 2500 años, hace demasiado tiempo, por un señor de origen chino que se llamaba Sun Tzu. Sun Tzu escribe este libro y tiene sus raíces en la estrategia militar. Sun Tzu era un estratega militar allá en China. El libro trata sobre las bases de la estrategia, obviamente enfocado al ámbito militar. Habla sobre el terreno, el clima, los recursos, sobre muchas veces cómo poder vencer al adversario sin ni siquiera luchar. Notemos entonces como dato curioso que hablar de estrategia pues realmente no es nuevo. Lleva demasiado tiempo el concepto. De hecho, este libro que se llama El arte de la guerra continúa aún vigente y es consultado en la actualidad por muchos estrategas en diferentes empresas a lo largo y ancho del globo. Luego, este concepto de estrategia que como vemos lleva ya bastante tiempo, empieza a ser retomado en el concepto de estrategia militar. Y fueron precisamente las guerras mundiales las que permitieron un desarrollo interesante de estos conceptos de estrategia. La estrategia aplicada al ámbito bélico, es decir, a la estrategia desde el punto de vista militar, tiene que ver con la definición de unos objetivos militares, la determinación de lo que ellos denominan unas tácticas y luego cómo movilizar una cierta cantidad de recursos, tropas, equipo, armamento, todo lo que se requiere para llevar a cabo y cumplir con ese objetivo militar. Funcionó muy bien, de hecho se sigue aplicando. Después de algunos años entra la estrategia entonces ya propiamente a la administración y la estrategia aplicada a un entorno organizacional en empresas y se empieza a denominar planeación estratégica, que en términos muy generales implica tener un diagnóstico de la organización, puntos fuertes, puntos débiles. A partir de ese diagnóstico, que entre más completo sea, pues mucho mejor, es posible establecer entonces la estrategia con la cual la organización va a empezar a competir en el contexto específico. Se establece un plan, de allí el nombre de planeación estratégica, y luego lo que se lleva a cabo es un proceso de seguimiento con el fin de lograr determinar niveles de cumplimiento de esa estrategia. Pasan los años y ya entonces estas personas que manejan la estrategia a nivel organizacional, a nivel de empresas, empiezan a tener la facilidad de utilizar algunas herramientas y entra el concepto de prospectiva estratégica, entra el concepto del riesgo y a partir de la planeación por escenarios se empieza a perfilar diversas formas de hacer frente a esos riesgos. Entra la información como un activo estratégico dentro de cualquier organización y se empieza a tomar en cuenta una serie de herramientas para análisis de información como el small data, el big data, el data mining, una serie de herramientas que permiten trabajar con esa información y apoyar todo este proceso estratégico dentro de las organizaciones desde un punto de vista más técnico, más científico por consiguiente un poco más cercano a la realidad.
Ya en la actualidad, lo que estamos manejando es lo que se conoce como los enfoques ágiles de la estrategia. Y estas estrategias ágiles dan cuenta de un entorno mucho más rápido, donde las estrategias y los planes ya no pueden ser a largo plazo porque las dinámicas del entorno son demasiado cambiantes. La tecnología y los avances tecnológicos han hecho que lo que llamamos largo plazo ya no sean años, sino probablemente sean semestres. Y eso implica un cambio a profundidad de todos estos temas de estrategia corporativa, incluyendo aspectos muy relevantes e importantes como actuar con rapidez. La estrategia además tiene que ser flexible y adaptable a los diferentes cambios que se pueden dar, y se trabaja mucho en que la estrategia tiene que ser simple, tiene que ser fácil de entender, porque al final quien va a llevar a cabo la estrategia en las organizaciones, pues son las personas en el nivel operativo, las personas que día a día están desempeñando el componente misional de cualquier organización. Son ellas las que al final ejecutan y llevan a cabo la estrategia, de allí que sea muy conveniente que la conozcan, que la entiendan, frente a lo cual pues se requiere que toda esta etapa de definición de las estrategias sea muy sencilla de entender y en especial sea fácil de llevar a la práctica. Habiendo hecho este rápido análisis de la evolución que ha tenido el concepto de estrategia a lo largo de muchos años, vamos a entrar a la definición de lo que es la estrategia. Y aquí pues hay que reconocer el trabajo de este señor que se llama Peter Drucker, conocido como uno de los padres como tal del concepto de la estrategia en las organizaciones. Y de allí podemos derivar de todos esos libros que Drucker publicó y de todas las enseñanzas que nos dejó, podríamos concretar un concepto de estrategia y está definido como un conjunto de acciones que deben ser conocidas y compartidas, definidas para controlar el cambio esperado y provocar un resultado deseado. Concepto que abarca es que la estrategia tiene que ser conocida y compartida, y eso da cuenta de lo que hablábamos hace un instante. Debe ser conocida pues, a todo nivel dentro de la organización y debe ser compartida, lo que significa que yo debo estar en armonía, en consonancia con lo que se ha definido como estrategia para que en el día a día de mi trabajo yo pueda aportar de alguna manera al cumplimiento de esa estrategia corporativa. Y el concepto también engloba algo que es muy importante, y es que la estrategia se define para controlar el cambio esperado. Y eso lo que tiene detrás es todo ese análisis que tiene que hacer cualquier organización de qué es lo que espera hacia el futuro, ¿no? En el mediano y en el largo plazo, y determinar cuál puede ser el escenario más probable, qué es lo que podría realmente suceder mañana, y empezarse a preparar para que eso que va a suceder mañana pues no nos afecte de una manera importante. Y también la estrategia dentro del concepto engloba que yo tengo la posibilidad de provocar un resultado deseado. Y es allí donde toda estrategia invoca y tiene que ver con lo que yo deseo y lo que yo espero ser en el futuro, que espero llegar a conseguir con mi empresa, cómo la visualizo dentro de algunos años y cómo me estoy preparando, no solo ante ese contexto que está cambiando, sino también estoy haciendo que un resultado que yo quiero para mi empresa, pues también se dé. Entonces, vean ustedes todo lo que engloba el concepto de estrategia. También a lo largo del tiempo, pues han surgido variaciones importantes e interesantes con relación a este concepto de estrategia que planteaba el señor Drucker. Surge entonces el señor Michael Porter,
trayendo una variación importante dentro del concepto de la estrategia. Y él dice que la estrategia realmente tiene que ver con algo que se llama la ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva es importante que la organización la identifique, porque resulta ser un diferenciador con relación al resto de empresas que tienen un producto o un servicio muy similar a la empresa nuestra, ¿no? A la parte misional, quizás no seamos los únicos en el mercado, es muy probable, de tal manera que tenemos que definir cómo nos vamos a diferenciar del resto, qué es lo que le vamos a aportar a esos clientes para que nos escojan, sigan con nosotros y no se vayan hacia otros productos o servicios que están ofreciendo la competencia. De allí que Porter plantea que la ventaja competitiva tiene tres características fundamentales. Primero, que es perdurable en el tiempo. Segundo, tiene que ser una característica de mi empresa que sea difícilmente copiable por la competencia, obviamente. Y en especial que genere valor y rentabilidad, que genere valor para mi grupo de clientes, que ellos lo perciban como un factor adicional que, que les apoya ese proceso de satisfacer su necesidad o su expectativa. Y desde el punto de vista de la empresa tiene que ser rentable, es decir, yo lo hago y yo espero que después de cierto periodo de tiempo yo empiece a percibir mayores ingresos o empiece a tener una base de clientes más amplia. Esas serían las características como tal de la ventaja competitiva. Frente al concepto de ventaja competitiva, vamos a escuchar entonces, vamos a ver acá, a escuchar y a ver un video muy rápidamente sobre este tema tan importante. Quinta cápsula del management, estrategia corporativa. Es uno de los roles más importantes que tiene cualquier directivo. Y acá vamos a respondernos la pregunta importante. ¿Qué es estrategia? Estrategia tiene muchos componentes. Muchos nos vamos muy rápidamente hacia lo que es un plan estratégico. Eso es diferente. El plan estratégico, en efecto, son cada uno de los pasos que me van a llevar para el logro de un objetivo. La estrategia es ¿qué voy a hacer para lograr un posicionamiento sólido en mi organización que perdure en el tiempo? Y aquí voy a entrar a un concepto que es la ventaja competitiva. ¿Qué es la ventaja competitiva? Es aquella diferenciación que voy a tener sobre mis competidores que van a hacer que me genere una posición mucho más sólida en el entorno donde yo estoy compitiendo. Sin embargo, esta diferencia tiene que ser primero valorada por el cliente. Si la diferencia no es valorada por el cliente, no logro enamorar a mi cliente, no logro que compre mi producto o servicio, no estoy generando realmente una ventaja competitiva. Ahora, me valora el cliente, pero esto tiene que dar unos resultados económicos. Si no da resultados económicos, pues en el futuro no voy a lograr que esa ventaja se vaya consolidando. Ahora, hoy en día es fácil copiar, es fácil mirar una empresa y tener copias, es decir, tomar un producto, tomar un servicio y hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que es difícil de copiar? El modelo de negocio. Por lo tanto, la ventaja competitiva tiene que ir atada hacia todo el modelo de negocio. Es decir, qué productos y servicios estoy llevando a unos segmentos de mercado con unas diferencias o unas características. Estas características no siempre es generar un mayor valor, porque por ejemplo existen las empresas de bajo costo. Las empresas de bajo costo no me están dando nada adicional. Me dan una propuesta en la que es una mezcla entre servicio y precio que es adecuado para un segmento de mercado. Luego, todas las actividades que hay alrededor, la tecnología que yo tengo, la capacidad de las personas, esto es para mí uno de los puntos importantes que uno tiene que generar en una ventaja competitiva. Y finalmente, que sea perdurable en el tiempo. De esta manera voy a lograr tener un mayor posicionamiento dentro de la industria y generar los resultados y lograr los objetivos que me estoy proponiendo. Este proceso, como sabemos, va primero desde cómo se comporta el entorno, qué oportunidades, qué amenazas tengo en un momento dado,
Y por el otro lado, de cuáles son mis capacidades dentro de ese entorno, es decir, si tengo fortalezas o debilidades con respecto al entorno. Muy bien. Con relación al tema de la ventaja competitiva, comentarles que es muy relevante hoy en día tener la capacidad de identificar cuál es mi diferenciador con relación a la competencia, porque yo necesito potenciar esa, esa distinción que yo tengo, esa capacidad de hacer las cosas de manera distinta a lo que, a lo que hace el resto de propuestas. Eso al final el cliente lo reconoce, el cliente lo identifica como algo que funciona bien y que quizá esté dispuesto a pagar por ese valor adicional. Más adelante entra entonces el concepto de innovación. Y el concepto de innovación tiene que ver siempre con la posibilidad de darle un mayor valor a un cliente o a un usuario. Porque la innovación siempre tiene que estar de cara a la experiencia que tiene mi usuario o mi cliente con relación a unos productos o a unos servicios. Desde el punto de vista de la innovación, implica entonces para una organización pensar en cómo es posible lograr desarrollar productos, procesos o servicios que mejoren la calidad de vida de un grupo de personas, agregando valor a la sociedad. Todo ello mediante la plataforma o el modelo de negocios que la empresa posee. Entonces, noten ustedes cómo la innovación genera un valor agregado, porque siempre tener algo nuevo o algo que aporta valor de manera distinta o algo que genera un valor más o menos equivalente, pero a un menor costo, por ejemplo, eso también es una innovación. El cliente lo reconoce, el cliente le da valor, el cliente estaría dispuesto a pagar por él. Y es allí donde estos señores que son Kaplan y Norton desarrollan un concepto que se llama el cuadro de mando integral, que está enfocado a que la estrategia se vuelva bastante fácil de llevar a la práctica, con un énfasis especial en el tema de innovación. Vamos a ver entonces un video que explica muy bien el concepto de innovación. La estrategia de muchas organizaciones incorpora el concepto de crear un modelo de negocio que les permita adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes y mantenerse a la vanguardia de la competencia. Sin embargo, la velocidad a la que cambian las variables en el mundo actual no tiene precedentes y aumenta continuamente. Por tanto, no es solo la capacidad de cambio de las organizaciones lo que determina su adaptabilidad, sino también que puedan hacerlo a un ritmo lo suficientemente rápido. Esta necesidad está alentando a las organizaciones a explorar metodologías alternativas en las que el cambio se realiza en componentes más pequeños, desarrollados por equipos multifuncionales. Algunos de los principales factores que subyacen a esta tendencia son la aparición de tecnologías disruptivas. El análisis de datos, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas están permitiendo a las empresas desarrollar productos y servicios de vanguardia, llevarlos al mercado antes que sus competidores y aprender de sus errores cuando fallan. Y esto ocurre en todos los sectores. En segundo lugar, la mayor incertidumbre política y la reciente crisis financiera, además de algunas otras circunstancias, ha alterado el marco político global, lo que dificulta el poder planificar para el largo plazo. Por otro lado, los cambios en el panorama competitivo. Gracias a la globalización, a un acceso más fácil a la información y a que hay menos obstáculos de acceso al mercado, surge nueva competencia disruptiva a un ritmo acelerado. En cuarto lugar, el cambio a una cultura de atención al cliente. Las expectativas y el comportamiento de los consumidores están evolucionando muy rápido como consecuencia de un mayor acceso a la información a través de canales como las redes sociales e Internet. Al mismo tiempo, el aumento de la competencia y el menor coste asociado a cambiar de proveedores han ampliado el poder de negociación de los clientes, lo que hace que para las empresas sea más difícil desarrollar y fidelizar una base de clientes. Y finalmente,
El aumento de la relevancia de los datos, la mayor disponibilidad de información, junto con las técnicas avanzadas que se pueden utilizar para analizarla, ha llevado a que los datos se conviertan en un activo estratégico fundamental en las organizaciones exitosas. Por todo ello, las organizaciones necesitan adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y en el comportamiento de los clientes, y no es suficiente con disponer de las últimas innovaciones. Ser capaz de diseñar y desarrollar productos mínimamente viables con rapidez, probarlos con los clientes, refinarlos en iteraciones rápidas y finalmente seleccionar el que cumpla con las expectativas del cliente y del negocio es un elemento clave para tener éxito en el entorno actual. Bien, entonces hemos hecho ya el barrido histórico del concepto de estrategia y tenemos también como desde el punto de vista de la academia, hemos pasado del concepto tradicional de la estrategia al concepto de ventaja competitiva y también pasar del concepto de ventaja competitiva al concepto de innovación. Hoy día la estrategia está relacionada particularmente con la innovación, con la capacidad de crear valor, mejorando la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general, a través del modelo de negocio que tiene la organización. El reto es bien importante porque muchas veces no es fácil identificar qué me diferencia del resto. Es un ejercicio que se debe estar actualizando porque las ofertas y la competencia están también evolucionando continuamente. Es un reto, pero es absolutamente necesario tener claridad desde cualquier modelo de negocio, desde cualquier idea de negocio, cuál va a ser mi estrategia y cómo voy a desarrollar esa capacidad de competir en un entorno que es cada vez más complejo y en donde las cosas cambian cada vez más rápido y esos cambios son todavía más disruptivos que antes. Bien, muchas gracias a todos.